Bueno, entonces continuamos. Estábamos avanzando sin la grabación, pero como señalábamos de que todas las convenciones, los pactos o acuerdos internacionales, pues tienen que ser asumidos de manera muy responsable por los estados, ¿no? Entonces, cada país define su marco normativo, la forma en que se materializa estas convenciones, ¿no? Y por supuesto, producto de estas recomendaciones internacionales vienen las reformas educativas, ¿no? En el caso nuestro vino la 1565, luego vino obviamente la ley 070, ¿no? Aunque, vuelvo a reiterar, la 070 eh, pues viene con ciertas particularidades, ¿no? Por favor, me va a disculpar, estoy aceptando a los demás, no me dejan concentrar. Bueno, ya los he aceptado a varios que estaban ahí insistiendo a ingresar a la sala. Entonces, los estados asumen tres tipos de obligaciones, ¿no? A respetar el derecho, a proteger el derecho y hacerlo efectivo, ¿no? Es lo más importante. Decíamos, por eso la educación es un derecho fundamental, porque es un derecho irrenunciable, ¿no? Y como verán, los estados en Latinoamérica también se han preocupado para poder eh, poner en vigencia o operativizar estas recomendaciones, ¿no? Desde, obviamente, los organismos internacionales, ¿no? Como la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y muchas otras instancias internacionales, ¿no? En ese marco concluyen que es deber del Estado proteger y asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Entonces, significa que lo que hemos visto en la anterior clase en cuanto a, por ejemplo, estos derechos, en cuanto a equidad de género, el tema de la discriminación, el tema de los derechos indígenas, todos estos, diríamos, estas preocupaciones y obviamente estos derechos se constituyen en prioridad, ¿no? De cada uno de los estados, ¿no? Decíamos la semana anterior, por lo menos, la educación básica primaria es obligatoria y en el caso boliviano se ha dado un pasito más, ¿no? Es obligatorio hoy en día hasta el bachillerato, ¿no? Entonces, precisamente ahí reside más o menos diríamos, el origen o el antecedente para las reformas educativas. Eh, entonces, el sentido de la educación según la Asamblea General de los Derechos Humanos, o sea, la Asamblea General de los Derechos Humanos hace una declaración, ¿no? Esta declaración señala de que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, ¿no? Las aptitudes y la capacidad mental y física de los niños, ¿no? Entonces, esta personalidad, pues, no solamente se reduce al, diríamos, al desarrollo solamente cognitivo, ¿no? Sino también hay que ver la formación integral mismo del niño, de la persona, ¿no? Y esto también vale para la educación superior universitaria o para las otras áreas como formación docente, formación técnica tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no solamente se trata de poder formar al estudiante desde la perspectiva cognitiva, ¿no? Sino también siempre hay que ver el tema de sus emociones, el tema de la espiritualidad, el tema fisiológico, muchos otros aspectos, ¿no? Y obviamente las convenciones señalan de que hay que considerar estos aspectos. También inculcar el respeto de los derechos humanos y el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, ¿no? Esto sobre todo con el convenio 169 de la OIT, ¿no? Este respeto a los valores, a los usos y costumbres es fundamental, ¿no? Considerando de que los procesos interactivos, los procesos de socialización no podrían ser, diríamos, eficaces y eficientes si no están, eh,
desarrollados sobre la base de los valores y principios, ¿no? Siempre respetar al otro, tolerar al otro, interactuar con el otro, dialogar con el otro. Entonces, estos aspectos hacen de que, estos procesos de socialización sean empáticos, sean complementarios, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De proyección eh, o de transformaciones, ¿no? También preparar al niño para asumir vida responsable en una sociedad libre e inculcar el respeto del medio ambiente natural. La educación para responder a las necesidades básicas de aprendizaje, ¿no? Para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo, ¿no? Entonces, las necesidades básicas de aprendizaje no es simplemente contenidos básicos, ¿no? Como el tema de conocer el tema del cálculo, saber leer, escribir, resolver algún problema básico, ¿no? Sino también esta capacidad compleja, ¿no? La competencia como tal, reflejado en habilidades, en destrezas, ¿no? Que permitan, ¿no? Convivir, que permitan trabajar con honestidad y con dignidad en el entorno social, ¿no? Entonces, la declaración, según la Asamblea General de los Derechos Humanos, resalta esto, ¿no? Entonces, por eso es que la educación es más que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de experiencias vitales, gracias a los cuales pueden darse un desarrollo positivo y el propio aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que les decía hace rato, ¿no? No se trata simplemente de desarrollar un aspecto de la condición humana. Ustedes saben que el ser humano es bastante complejo, ¿no? El ser humano no es simplemente parte biológica, ¿no? También es psicológico, espiritual, ¿no? También el ser humano. ¿Dónde estaba saliendo? Por favor, les voy a pedir que apaguen su micrófono, que pongan silencio. Hay mucho ruido en la sala, por favor. Sí. Entonces, como les decía, es bastante complejo. Vamos a ver quién está activado con el micrófono, porque no nos está dejando. Leibniz dice, creo, hay alguien que está ahí, por favor. ¿Qué tienes que hacer? No, solamente mira unas cosas. Mañana quiero Por favor, le voy a pedir que apague su micrófono. Está. No, ¿por qué me preguntas? ¿Qué te has organizado? ¿Qué te has organizado? Es que, bueno, Leibniz Mamani Machaca, Leibniz Mamani Machaca, por favor, apague su micrófono. De igual manera, Marco José Luis creo que está activado su micrófono. A todos los que están activados, por favor, pongan en silencio. ¿Escucharemos? Bueno, mil disculpas por el ruido. Les voy a pedir, por favor, de que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, ¿no? Entonces, esta declaración resalta la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos, religiosos en la promoción de las actividades de las Naciones Unidas, ¿no? Obviamente, el fin supremo, diríamos, viene a ser siempre esto de la, diríamos, de la libertad, de la paz, ¿no? La convivencia entre estados, mantener siempre la paz en la región, ¿no? Y obviamente la educación vendría a ser como el medio o el instrumento para poder lograr este objetivo, ¿no? Son objetivos obviamente a mediano y a largo plazo. No se consigue esto en un par de años, ¿no? Sino es parte de todo un proceso, ¿no? Sin embargo, estas declaraciones hacen de que los estados puedan tener en mente de que es necesario hacer ajustes, ¿no? En materia de educación, pero siempre velando la calidad de la educación. Ya, también hay que ver en el ámbito de la disponibilidad. Hay otras medidas que se deben asumir. Por ejemplo, cuando decimos que la educación tiene que estar disponible, ¿no?
Esto significa que la disponibilidad se manifiesta a través de los diferentes recursos, ¿no? Cada uno de los países propone en su norma estrategias orientadas a garantizar la disponibilidad de una oferta universal, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos algunos programas complementarios para educación primaria, educación secundaria, educación superior, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, cursos de actualización, ¿no? La disponibilidad de estos programas para poder fortalecer el tema educativo, ¿no? Les voy a pedir que por favor pongan en silencio sus micrófonos, colegas. Bueno. Entonces también a través de un sistema definido como formal en la mayoría de los países y que se estructura en una serie de niveles cuyo recorrido configura el ciclo obligatorio de la escolarización, ¿no? Entonces, esto de la disponibilidad significa de que todos los ciudadanos deberían tener esta posibilidad de poder cursar estos programas o estos cursos, ¿no? Tiene que estar disponible para todos, sobre todo la educación, la educación pública, gratuita, ¿no? Y eso significa promocionar la oferta académica formal, no formal e incluso asumiendo como parte de la estrategia educativa la incorporación de aquellas prácticas educativas que se describen como informales, ¿no? Les decía, no solamente hay que tomar en cuenta el currículum escolarizado, el currículum formal, sino también aspectos complementarios, ¿no? El currículum oculto, el currículum implícito, ¿no? El tema de las, por eso les decía, ¿no? Algunas charlas, algunos coloquios, algunos programas complementarios que sirven para reforzar el tema, digamos, el tema disciplinario, ¿no? Las propias asignaturas, ¿no? Hay que generar estrategias diversas, expresadas en distintas modalidades, que busquen que esa oferta disponible sea además accesible, ¿no? O sea, el gobierno pone a disponibilidad determinados programas, determinados cursos formalmente, ¿no? Ponen disponibilidad, pero esta disponibilidad tendrá que ser siempre en función a, a las condiciones de accesibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tenemos, o por lo menos hemos tenido, los cursos en medios virtuales, ¿no? O sea, lo presencial ha migrado a lo virtual por un tiempo, ¿no? Es decir, la disponibilidad para que los ciudadanos, los estudiantes puedan cursar estos, pero ¿ha sido accesible? O sea, si bien el gobierno pone a disponibilidad de la sociedad, ¿no? Viendo, por supuesto, el tema de la calidad, el tema del costo, todo aquello, la cobertura. Sin embargo, ¿será accesible? Entonces, eso hay que ver. Lo disponible está ahí, ¿no? Está en oferta, pero hay que ver si efectivamente existe cierta legitimidad en algún programa, ¿no? En ese marco también esto de la accesibilidad se complementa bastante, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se debe tomar desde el propio Estado central y las gobernaciones departamentales, municipales, indígena, originario, campesino, ¿no? Entonces, en ese marco, pues nadie debe tener algún tipo de limitación para acceder a esta oferta educativa y para ello las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles, ¿no? Sin discriminación. En ese marco, la educación virtual parecía ser un tanto discriminatoria, ¿no? Es decir, quienes tenían recursos, quienes tenían un celular, quienes tenían internet o señal de internet en el pueblo, en la comunidad o en el barrio, pues tenían acceso, ¿no? Entonces, sin embargo, aquellos que no tenían la posibilidad de comprar un celular y mucho menos el dinero para poder comprar cotidianamente los megas, el internet, pues no podían acceder. Entonces, en ese marco había una gran limitante. No era tan accesible, ¿no?, la educación virtual y obviamente eso ha generado mucha deserción, ¿no? Entonces, la accesibilidad implica considerar tres dimensiones, ¿no?, que coinciden parcialmente, ¿no? La accesibilidad material, la accesibilidad económica y no
discriminación. La accesibilidad material, pues que tengamos acceso a los recursos didácticos, ¿no? A los textos guía, ¿no? O a los medios virtuales, ¿no? El tema económico, lo que les decía, si estamos en esas condiciones de poder comprar algún texto, de poder pagar el Internet, ¿no? Por supuesto que no sea discriminatorio, que no esté solamente dirigido a una determinada población, ¿no? Sino que más bien sea mucho más abarcativo, ¿no? Entonces, dice que la educación primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Hace rato decíamos, ¿no? Creo que en Bolivia hemos dado un pasito más, ¿no? No solo es la educación primaria, sino hasta la secundaria, hasta el bachillerato, ¿no? Y la enseñanza secundaria en sus distintas formas debe ser generalizada y accesible para todos, ¿no? Esto preferentemente, ¿no? Pero no todos obviamente respetan esta condición. Y en el caso boliviano creo que más bien esto se ha asumido con mucha responsabilidad, ¿no? Y la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, ¿no? Sobre la base de la capacidad de cada uno, ¿no? Aquí más bien eh, traigo como referencia el comentario de uno de sus compañeros que decía, pues la universidad, por más pública y gratuita que sea, no es accesible a todos, ¿no? Existe un examen de admisión, ¿no? De pronto la política de admisión estudiantil no es tan democrático, tal vez no es tan eh, accesible, existen restricciones, ¿no? Entonces, ahí obviamente se incurre varios, en varios problemas, ¿no? Que no permiten concretar las consignas desde estos organismos internacionales. Carla Jimena, ¿me quería decir algo? Carla Jimena tiene levantado la mano. ¿Quería comentar algo? Sí, doctor, sobre lo que está compartiendo usted en este momento, me parece muy importante lo que nos dice sobre la accesibilidad, ¿no es cierto? Y una gran diferencia he podido notar entre lo que es la educación regular y la educación superior. Y ahí quiero y pienso que ha habido más avance en estos últimos años en lo que es la educación regular, pues la universalización de contenidos ha permitido que haya un mayor equilibrio entre todos los estudiantes. Es decir, que lo que se enseña en el currículum base en Tarija, lo mismo se va avanzando en lo que es Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, obviamente con la riqueza del currículum regionalizado, ¿no? Y el modelo, al ser sociocomunitario, permite que el estudiante salga con un cierto nivel de valores sociocomunitarios de la escuela. Cosa de que en la educación superior veo que hay muchas falencias, ¿no? Al tener una educación por competencias y al seguir un modelo constructivista, estas competencias van a ir haciendo que las diferentes universidades tengan un pensum diferente en cada carrera. Por ejemplo, hay una jerarquización de universidades, esta es mejor que aquella, que esta universidad no vayas porque ahí se va a hacer política, se va a perder el tiempo. Entonces, creo que hay una mayor accesibilidad en cuanto a derechos en lo que es la educación regular, ¿no? Y vemos claramente en el resultado del tipo de sociedad que estamos teniendo. Vemos muchos jóvenes universitarios con mucha falta de valores, con mucha falta de un sentido ético, un vacío de impacto social, que de repente que si hubiera una vinculación entre la educación regular y la educación superior, esto disminuiría en nuestra sociedad, pero el modelo sociocomunitario solamente se va aplicando a lo que es la educación regular. Y es una tristeza, lamentablemente, que esta accesibilidad sea tan diferente en lo que es la educación regular, muy desligada de la educación superior. Ese sería, doctor, mi aporte. Muchas gracias, estimada Carla. Bueno, creo que tienes razón en ese aspecto también, ¿no? Si bien con el modelo sociocomunitario productivo se ha hecho bastante énfasis, ¿no? En valores como la solidaridad, el tema de la tolerancia, la reciprocidad y obviamente
en lo comunitario, ¿no? Que se refiere mucho más a los procesos interactivos con la misma naturaleza, etcétera, etcétera. A veces estos contenidos, que bueno, con la 1565 se los conocía más como contenidos transversales, a veces es puesto en un segundo plano en la educación superior. No voy a hablar de, diríamos, en qué áreas, ¿no? Porque hablar de educación superior es bastante amplio, no es simplemente universidades, ¿no? En ese marco, pues creo que en la educación superior se hace más énfasis en los contenidos disciplinares, ¿no? En la exacerbada especialización, ¿no? Y obviamente ahí entra más o menos en desequilibrio el tema de los valores, ¿no? Como que ahí también se da una especie de crítica, ¿no? Entre la educación superior y la educación secundaria, ¿no? Cuando se dice, bueno, los jóvenes están llegando a la educación superior con muchos vacíos y con muchas deficiencias, ¿no? En cuanto a conocimientos, digamos, técnicos y científicos, ¿no? De pronto no hay una profundización adecuada, por ejemplo, no sé, pues en matemática, digamos, ¿no? De pronto no han trabajado tal vez el tema de la geometría analítica, no han llegado probablemente a los límites, derivadas, integrales, etcétera, etcétera, ¿no? En ese marco, a veces la crítica va por ese lado, ¿no? Por el tema de del conocimiento meramente técnico-científico, ¿no? Pero creo que, como lo decía Carla Jimena, con el modelo se ha hecho énfasis en el tema de los valores, ¿no? Porque al final, pues la crisis del mundo globalizado, la crisis de la humanidad, tiene bases precisamente en el tema de los valores, ¿no? Hoy en día, ustedes habrán escuchado, ¿no? Siempre a la gente quejarse de los jóvenes, ¿no? Dicen, o sea, los jóvenes hoy ya no saludan, ¿no? Los jóvenes hoy en día ya de pronto no visibilizan los efectos negativos, ¿no? O sea, pareciera de que hoy en día la delincuencia, el feminicidio, el tema de los, no sé, de los robos, es normal, ¿no? Se lo ve normal. Entonces, ahí obviamente hay una especie de ruptura, ¿no? En el proceso formativo. Entonces, estas cosas competen analizar en el ámbito educativo y creo que los mejores escenarios para este análisis, para este debate, es pues los distintos congresos, ¿no? Los distintos eventos en el que se pueda debatir entre, no sé, pues el modelo educativo actual, ¿no? La educación virtual, qué sé yo, ¿no? Entonces se puede trabajar de distinta manera, ¿no? Pero bueno, creemos de que al final estos cambios tendrán que estar siempre en función a estas recomendaciones internacionales que no son nada nuevo, ¿no? ¿No? Y obviamente tampoco fuera, diríamos, ¿no? Fuera de lo que podamos trabajar. Es posible asimilar, es posible contextualizar estas recomendaciones internacionales para poder mejorar la calidad de la educación, ¿no? José Castillo, adelante. Luego Edwin Mamani. Bueno, José Hola, Castillo, hola, adelante. hola. Adelante. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Referente, doctor, al tema de accesibilidad, acá comentar, por favor, no sé si podría retroceder para ver nuevamente la, la diapositiva de accesibilidad, por favor. Diga. Ya, comentar brevemente acá, doctor. Me ponía a pensar mientras veía y leía. Acá la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno. Pero no sé esto, si vale mantenerlo, doctor, colocarlo así en explicación de diapositiva aquí en nuestro país. O sea, me explico. Lamentablemente, bien sabemos que a nivel nacional, cuando uno hace un curso de educación superior, maestría, diplomado, inclusive este que estamos haciendo en el tema de accesibilidad económica, uno se oferta más y las universidades no son acá equitativas
en cuanto a la cobranza, y de esa manera hace que muchos de los profesionales, pues, algunas universidades siendo caras, pues no se puede acceder a ello. Mm. Y bueno, el hecho también, acá me ponía a pensar, cabe aquí reiterar, dice que la accesibilidad consta de 3 dimensiones que coinciden parcialmente. En el tema de la discriminación, mira, aquí llegamos, doctor. No sé si ocurrirá en el tema del Alto, de allá de La Paz, yo le hablo de aquí de Tarija. Aquí en Tarija, la Universidad Juan Misael Saracho y otras universidades lamentablemente no aceptan, doctor, que una persona o un profesional pueda, haya hecho, digamos, otros cursos en otras universidades. Aún así ha hecho 5, 10. Lamentablemente es así. Y no sé si, bueno, tal vez quizás sea en el resto del país, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿a qué quiero también llegar, no? Si bien es cierto que lo colocamos y decimos, ¿no? Que la accesibilidad debe tener estas características, pero no sería más bien de decir, quizás modificar y de decir, es accesible solo si económicamente es posible. Ujú. Necesito, doctor. Bueno, solamente eso, gracias. Claro, es que es posible, todo es posible, pero ahí entraríamos en contradicción, ¿no? Es accesible si es que económicamente es posible. Ahí obviamente más o menos generaríamos mayor asimetría, mayores limitaciones, ¿no? Obviamente las convenciones lo que hacen es recomendar en el mejor sentido, ¿no? La realidad obviamente es muy distinta, ¿no? Por eso, como les digo, cada estado define sus políticas educativas en función, diríamos, a este marco normativo del tema educativo, ¿no? Es una gran realidad lo que tú acabas de decir, estimado José, ¿no? Es bastante complicado. Muchas universidades más bien han entrado en un escenario más bien, diríamos, de eh, eh, establecer ciertos grupos, ciertas logias que detentan el poder en las universidades, ¿no? Y obviamente estos grupos a veces no permiten que profesionales que probablemente tengan mayores méritos, mayor trayectoria académica, etcétera, etcétera, pueda pues formar parte, digamos, de este colectivo de docentes, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con las recomendaciones. Las recomendaciones son sanas, son sensatos, y si nos dice aquí de que la enseñanza superior debe ser igualmente accesible, eso implica de que los estados, ¿no? A futuro deberían mostrar esa proyección, ¿no? Es decir, si hoy tenemos en Bolivia hasta la educación secundaria, hasta el bachillerato, lo gratuito, debería avanzarse un poco más adelante hacia, eh, digamos, el nivel universitario, ¿no? Estaba también, creo, no me acuerdo, alguien que quería participar, pero que levantó la mano y se fue, creo. Seguiremos entonces, a ver, avanzando. Esto también de los derechos humanos, ¿no? Esto de los derechos humanos. Perdón, ahora sí, ¿no? Los derechos humanos en la educación, ¿no? Pues es un tema bastante delicado, pero necesario, ¿no? A trabajar, ¿no? El derecho, todos sabemos de que todos tienen derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, respetar la vida privada, acceso a la información de diversas fuentes, descanso, juego y esparcimiento, ¿no? Son los derechos. Y si nosotros vemos en nuestra constitución política del Estado, están establecidos estos derechos, ¿no? Hay derechos civiles, derechos políticos, y el Estado es garante, ¿no? Para que se respeten estos derechos, ¿no? Y obviamente también la democracia en Bolivia y en Latinoamérica tiene bases en el respeto de estos derechos, ¿no? Si no respetamos la libertad de expresión, ¿no? Si no respetamos la libertad de opinión, de pensamiento, simplemente no estamos en un Estado democrático, ¿no? La pluralidad, la diversidad de criterios, la diversidad de culturas es fundamental, es base para una sociedad democrática, ¿no? Y en ese marco, pues se respeta
estas diferencias en el ámbito educativo. O sea, tú no puedes homogeneizar hoy en día, o sea, hoy en día ya sabemos desde estas convenciones que no es posible, al igual que en 1955 con el Código de la Educación, no se puede hablar de una ciudadanía única, no se puede hablar de una sola cultura, ¿no? Sino, obviamente, existen distintas culturas, distintas corrientes, hay una pluralidad de horizontes civilizatorios y el individuo, la persona, el ciudadano, desde su horizonte sociocultural, tiene todo el derecho de expresar lo que piensa, lo que siente, ¿no? Obviamente sin traspasar, ¿no es cierto?, los límites del derecho del otro, ¿no? También el tema de la protección, ¿no? Toda forma de violencia, el perjuicio, el abuso, ¿no? O sea, hay que proteger a las personas de esto, ¿no? O sea, no puede tolerarse el tema de la violencia en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? No siempre una violencia física, pueden existir violencias simbólicas, violencia psicológica. Entonces, el Estado tiene que proteger para evitar estos males, ¿no? Conocer y apreciar su propia cultura, lengua o religión. Hay que proteger el tema de las culturas y creo que nuestra Constitución está muy claro, ¿no? Nuestro Estado es diverso. También hay que proteger contra la explotación, ¿no?, económica, ¿no?, el trabajo bastante peligroso, ¿no? Estar protegido contra la explotación y el abuso sexual no es permitido. En el caso boliviano, ¿no?, el tema de la agresión sexual, la violación sexual, los abusos, ¿no?, el feminicidio, el infanticidio, todo aquello, por supuesto, está penado, ¿no?, por nuestras normas, ¿no? Pero el Estado y sobre todo los derechos humanos, ¿no?, señalan que la educación debería precisamente también trabajar estos temas para poder evitar estos males o extremos, ¿no?, que no le hacen nada bien a la sociedad, ¿no? En ese marco, las medidas de gobierno tendrán que ser, ¿no?, los gobiernos deben tomar medidas para alentar una mayor participación de los niños en la escuela, promulgar medidas legislativas e instaurar políticas que implanten y respalden estos derechos, ¿no? Los estudiantes pueden asociarse y participar en las decisiones en el establecimiento educativo al que asisten. Entonces, fíjense, el gobierno tiene que más bien fomentar, ¿no es cierto?, este tipo de medidas, ¿no? De modo que no existan estos atropellos, ¿no?, que no le hacen nada bien al conjunto de la ciudadanía, ¿no? En suma, los ciudadanos se constituyen en sujetos de derecho, y esto está en nuestra Constitución Política, son sujetos de derecho, ¿no? En tanto, es el Estado quien debe garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, los ciudadanos son sujetos de derecho, ¿no?, y el Estado garante de ese derecho, ¿no? Bueno, eso sería con relación a este tema. Muchas gracias. Pasaremos al otro. Si no hay alguna consulta o tal vez alguna intervención adicional. Denme un segundito, por favor.
Bueno, ahora sí vamos a mostrar esta parte. Pues haremos antes esto. ¿Se puede ver este esquema, colegas? Sí, se ve. Sí, se ve, doctor. Ya, este pequeño esquemita, a ver, para que entendamos sobre nuestra estructura funcional de nuestro Estado plurinacional, ¿no? Cuál es un poco la forma de organización, ¿no? Cuando hablamos de gobierno, nos referimos precisamente a una instancia de administración pública, ¿no? Un gobierno es un sistema de administración coyuntural, ¿no? Y que obviamente tiene sus distintos niveles, ¿no? De toma de decisiones, ¿no? Sabemos que el gobierno de turno, quien detenta el poder político, ¿no? Que tiene el monopolio de la violencia física, como lo dice Max Weber, pues tiene esta estructura, ¿no? En el caso boliviano, el órgano del poder público y obviamente las funciones estatales, ¿no? Aquí en este esquema podemos ver de que tenemos varios órganos, ¿no? El órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral, estos 4 órganos, ¿no? El órgano legislativo, que está obviamente presidida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a su vez conformado por Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no? El órgano legislativo es la unidad que tiene las atribuciones exclusivas, ¿no? De poder deliberar, de poder tomar decisiones en cuanto a, digamos, a la abrogación, derogación de leyes, ¿no? Formulación de nuevas leyes, ¿no? Y precisamente la legislación educativa pasa, ¿no? Por el órgano legislativo, ¿no? Por la Asamblea Legislativa Plurinacional y obviamente como estamos en un estado democrático, representativo, nosotros tenemos representantes en la Cámara de Diputados y Senadores. Adela Vázquez, ¿cuántos diputados tenemos actualmente según nuestra Constitución Política del Estado? Ay, no puedo. 32. Estimado Benigno, usted que siempre participa, ¿cuántos Ay. diputados tenemos de acuerdo a la nueva Constitución? Bueno, 130. 32, 132. 130, ¿no? Ah, ya. Senadores, ¿cuántos senadores? Senadores tenemos 36, ¿no? 36. Entonces, bueno, esto precisamente, estas instancias toman la decisión, ¿no es cierto?, de poner en vigencia el sistema normativo, ¿no? El Estado es generador, diríamos, ¿no?, del conjunto de normas, ¿no? El Estado es el mecanismo jurídico y político o la instancia jurídica y política que toma las mejores decisiones, ¿no? Y obviamente tiene la potestad de poder distribuir el poder político entre estos órganos, ¿no? El Ejecutivo, que está presidido, ¿no?, por el propio presidente de Estado, ¿no?, los ministros de Estado, ¿no? Entonces aquí hablamos de todo el gabinete del presidente, ¿no? Entonces, es decir, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Comunicación, todos ellos conforman al órgano ejecutivo, antes llamado Poder Ejecutivo. Hoy se llama órgano ejecutivo, ¿no? Y obviamente en el aparato judicial, en el órgano judicial está todo este sistema, ¿no?, jurídico, desde la jurisdicción ordinaria, donde está el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, tribunal de sentencia, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, todos estos actores que están
muy cuestionados hoy en día, ¿no? Y que todos los políticos dicen de que hay que reformar la justicia, ¿no? Pero es tan complicado hacer una reforma a este nivel, pero bueno, son parte del órgano judicial, ¿no? Y el órgano electoral, recién con la nueva constitución, se constituye también en un cuarto poder, ¿no? Donde está el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Electoral Departamental y los notarios electorales. Y entre las funciones estatales, quienes cumplen la función de control, por ejemplo, está la Contraloría General del Estado, ¿no? Que está viendo si la función pública se ejerce de manera correcta, si no hay malversación de fondos o el tema de pronto de los actos de corrupción, ¿no? Pasan precisamente por ese nivel, ¿no? La Defensoría de la Sociedad, ¿no? Ahí está el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, quienes defienden los intereses del pueblo, los derechos, ¿no? Que no se atropellen los derechos fundamentales de todo ciudadano, ¿no? Y la defensa del Estado por la Procuraduría General del Estado, es decir, temas de arbitraje, el tema de los convenios internacionales, el tema marítimo, por ejemplo, pasa por la defensa del Estado, ¿no? Y en la parte económica, es decir, el trato de estas funciones de crecimiento económico productivo, entra la propia Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, el Banco Central, que tienen intuición directa sobre la administración de la economía, ¿no? Entonces, la administración pública, el gobierno, pues cuando asume, ¿no? El gobierno como tal, asume diríamos, esta estructura, ¿no? Entonces, a través de esta estructura, pues va a diseñar, ejecutar, evaluar políticas públicas, ¿no? De lo que hablábamos en las primeras clases, ¿no? Entonces, simplemente para ver cómo funciona la estructura funcional del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? En ese marco, haremos alguna referencia a nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Es el material ampuloso, es bastante ampuloso, pero vamos a tocar las partes más concernientes, ¿no? Al tema educativo, ¿no? O sea, cómo está organizado nuestro Estado plurinacional, ¿no? ¿Desde cuándo está en vigencia la nueva Constitución Política del Estado? ¿Alguien me puede decir? Si no me equivoco, es en febrero del 2009, doctor. Sí, excelente, desde el 7 de febrero del 2009. Muy bien. ¿Cómo se llama, estimado, el que participó? Roberto Gómez. Roberto Gómez. Muy bien, sí, nuestra Constitución Política fue promulgada el 7 de febrero del 2009. Esta Constitución que costó, diríamos, mucha sangre, mucha confrontación entre Oriente y Occidente, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Que entre 2007 y 2008 pues sesionó en Sucre y que finalmente terminó su trabajo en Oruro, ¿no? Y que la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado sufrió, diríamos, parcialmente algunas modificaciones en el antes llamado Congreso de la República, ¿no? Entonces, pero el grueso del contenido, pues, fue elaborado en la Asamblea Legislativa, perdón, en la Asamblea Constituyente, no es Asamblea Legislativa, en la Asamblea Constituyente, ¿no? Y obviamente, pues, la Constitución Política del Estado hace referencia a distintos ámbitos, no solamente al tema, diríamos, al tema educativo, ¿no? Sino también el tema de la religión, ¿no? El tema de los aparatos coercitivos, la propia ley, la propiedad, los derechos políticos, los derechos individuales, muchos aspectos que entran precisamente en juego, ¿no? Entonces, vamos a irnos a ver directamente a lo que nos concierne, ¿no? Bueno, según nuestra Constitución Política del Estado, esta norma
¿no? De acuerdo a la pirámide de Kelsen, ustedes pueden ver, la constitución política del Estado vendría a ser la norma suprema, ¿no? De mayor jerarquía, ¿no? Es el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía. Luego vienen los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, en materia educativa, ¿no? Y posteriormente las leyes, ¿no? Entonces, por eso es que las convenciones en materia de derechos humanos, en materia educativa, si viene desde los organismos internacionales, pues tiene cierta legitimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico pues lo toma como valedero, ¿no? En ese marco, precisamente las leyes, entre ellos la Ley de Educación Avelino Siñán y Elizardo Pérez, tendrá que estar en esa correspondencia, ¿no? Luego los decretos supremos, los decretos reglamentarios, las cartas orgánicas, los estatutos, todo aquello, ¿no? Entonces forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, nos iremos directamente, por favor, al tema educativo. Antes de eso, a ver, veremos este artículo, lo que decíamos, ¿no? El artículo primero de nuestra Constitución que dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, ¿no? Entonces, fíjense que nuestro Estado ya no es monocultural, ¿no? De acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, el Estado boliviano es de derecho plurinacional comunitario, ¿no? Sin embargo, el tema de la unidad social, el tema de la unidad entre Oriente, Occidente, Norte, Sur es prioridad, ¿no? Entonces, al hablar de una democracia intercultural, ¿no? Y obviamente la descentralización significa de que todas las instituciones tienen que justamente respetar el tema de la libertad, el tema del derecho al libre pensamiento, ¿no? El tema, por ejemplo, de asumir la religión, ¿no? Que crea conveniente, ¿no? Y obviamente las instituciones descentralizadas tienen la atribución de tomar sus decisiones, ¿no? En el marco de sus competencias. Carla Jimena, ¿querías decir algo? Doctor, un favorcito. Hay compañeros que dicen que quieren ingresar a sala, que les admita, por favor. A ver, vamos a ver. Sería bien que en otro ingresen, por favor. No pusimos esto en la norma, pero que ingresen a tiempo, o por lo menos con un retraso de 10 o 15 minutos. Ya son las 8:10 prácticamente, ¿no? Y el tiempo se va volando, ¿no? Muchas gracias, estimada Carla Jiménez. Bueno, entonces, nuestro Estado plurinacional, pues es diverso, ¿no? Pero hay que ver la diversidad cultural, la diversidad social como una ventaja, ¿no? Comparativa incluso, ¿no? Hay que verlo como una condición de enriquecimiento, ¿no? En ese marco, pues, el Estado boliviano tiene las mejores condiciones y posibilidades de poder enriquecerse, ¿no? O sea, ¿quién no aprende, por ejemplo, del hermano cruceño, del hermano veniano? ¿No? De igual manera, existen estos procesos de intercambio y en ese marco hay que verlo como una gran posibilidad de hermandad, ¿no? Claro, el desafío de entrar en procesos, diríamos, de diálogo, de empatía, a veces siempre se deja guiar, ¿no? Por ciertos estereotipos, ¿no? Como decir el colla, el camba, el chapaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de estos estereotipos hay que ver la gran posibilidad de enriquecimiento en cuanto a saberes, conocimientos, ¿no? Que aprendemos nosotros cuando vamos al Oriente, ¿no? De pronto conocer el Amazonas, la variedad de su ecosistema, ¿no? De sus recursos naturales, su medicina. Existe esa gran posibilidad y obviamente cada cultura como los lecos, imanes, pues tienen siempre algo que ofrecer. Podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Desde su tecnología ancestral. Entonces, eso es hoy Bolivia, un país
diverso, un país intercultural, un país, diríamos, con grandes posibilidades de cambio, ¿no? Por eso nuestro país está conformado, ¿no?, por ciudadanos, campesinos, indígenas, originarios, comunidades afrobolivianas, ¿no? Es nuestra Constitución la que actualmente reconoce esta diversidad, ¿no? No solamente de culturas, ¿no?, sino la diversidad precisamente de personas, ¿no?, de estas condiciones sociales. Y lo mismo en materia de religión, ¿no? El Estado respeta y garantiza la libertad de religión, ¿no? Todo aquello. Muchos dirán, pero ¿por qué estamos leyendo esto si no somos abogados? Lo que pasa es que la educación en todos sus niveles, al organizar sus contenidos curriculares, tiene que tener esta mirada, ¿no? Si estamos diciendo que Bolivia es diversa, intercultural, ¿no?, siempre con estas características de respeto hacia el otro, pues tiene que estar siempre en esta tendencia, ¿no? Es decir, todo el proceso formativo tendrá que siempre estar correspondido con estos preceptos, ¿no? Imagínense, si hablamos solamente, por favor, alguien lo tiene el micrófono encendido, estamos con eco, ¿no? Si hablamos de una sola cultura, ¿no?, seguramente vamos a hablar todo lo demás en relación a esa cultura, ¿no? Pero si entendemos a Bolivia en función a sus 36 nacionalidades en medio de la diversidad, seguramente nuestros contenidos tendrá que tener esa mirada, ¿no?, una mirada mucho más amplia, de apertura, de inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro Estado, que sustenta estos valores de igualdad, inclusión, dignidad, fíjense, ¿no? Igualdad, inclusión, dignidad, libertad, armonía, complementariedad, respeto, reciprocidad, equilibrio, equidad, bienestar, justicia social. Estos valores son los que tendrán que permitirnos, ¿no?, entrar en una convivencia sana, una convivencia tal vez armónica, ¿no?, pero son estos los valores que van a permitir que esa unidad social tenga concreción el día de mañana, ¿no? Si no practicamos la igualdad, ¿no?, el tema de la inclusión, si no practicamos el respeto al otro, vamos a estar precisamente conviviendo en un contexto diríamos, de desigualdades, en un contexto de asimetría, ¿no? Entonces, por eso es importante que la educación fije sus contenidos en función precisamente a estos preceptos constitucionales. Vamos a ir al área de educación, por favor. Ahí está. Ahí está el tema de educación, el artículo 77. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, ¿no? Se reconoce la educación fiscal, la educación privada y la de convenio, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, que el Estado constituye la educación para el Estado. La educación es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Y ahí seguramente muchos se preguntarán, ¿es tan cierto aquello? Y seguramente hay contradicciones, ¿no? Y ustedes ya lo han identificado, pero normativamente, claro, como la norma siempre se hace en función al deber ser, el derecho positivo que te dice que la norma debería estar en función precisamente a ciertos ideales, es decir, el tema de los valores, principios, siempre en el marco del deber ser, nos orientan
como una posible praxis a futuro, ¿no? Pero en los hechos reales, obviamente, hay muchas incoherencias, ¿no? Pero la educación tiene que tener este norte, ¿no? Tiene que tener esta mirada, ¿no? Por eso el Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo, ¿no? Entonces no es simplemente de pronto la responsabilidad del docente con relación a un grupo de estudiantes en el aula, ¿no? Sino por encima de esta diríamos, primera fase de organización, pues están los otros niveles también, ¿no? Desde el director distrital, departamental, directores, subdirectores, qué sé yo, ¿no? Entonces, el Estado incide en todo, ¿no? Y obviamente la sociedad lo asume como algo prioritario, ¿no? El tema educativo, ¿no? Pero seguiremos avanzando en esto, ¿no? Fíjense cómo la educación es obligatoria hasta el bachillerato, es lo que decíamos, está constitucionalizado, no es simplemente hasta el nivel primario, ¿no? Otra cosa es que en función a eso, el gobierno ponga a disponibilidad, ¿no? La educación hasta el bachillerato. Y otra cosa muy distinta, que realmente sea accesible a todos. O sea, ahí hay una diferencia, ¿no? Si el Estado pone a disponibilidad del ciudadano hasta el bachillerato, muchos seguramente no podrán tener acceso, ¿no? Porque viven en las provincias o de pronto, si salen bachilleres, a veces no pueden trasladarse hasta las ciudades intermedias o ciudades capitales para poder formarse, ¿no? Profesionalmente o para salir bachiller, ¿no? ¿Me permiten un segundo, por favor, para tomar algo de agua? Siga nomás, Doc. Entonces, en ese marco, la educación obligatoria hasta el bachillerato tiene que ser gratuito, el diploma gratuito, y sabemos que los títulos de bachilleres ya no extienden las universidades, ¿no? Antes se cobraba, yo me acuerdo cuando yo salí bachiller, creo, se pagaba 500 bolivianos, 700, era carito, ¿no? Entonces, hoy en día no, hoy es gratuito. Entonces, se está cumpliendo estos mandatos internacionales, si se dan cuenta, ¿no? La educación fiscal será gratuita en todos los niveles. Creo que ahí no hay nada que cuestionar, ¿no? Por eso el Estado garantiza el acceso a la educación. El artículo 82 señala que el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad, ¿no? Entonces, para esto el Estado apoya con recursos económicos el tema de donde, por eso el pago de los salarios de los maestros, ¿no? Viene del Estado, ¿no? Los programas de alimentación como el desayuno escolar, el tema de la vestimenta, los bonos, el tema del transporte, material escolar, y obviamente las residencias en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en algunos institutos técnicos o en algunas normales o en algunas instituciones de formación superior que a veces ofertan residencia en algunos lugares, ¿no? Esto es la educación boliviana, ¿no? No solamente es Costa Rica, Argentina o los otros países latinoamericanos, sino lo nuestro. Nuestro país precisamente también genera estas condiciones para garantizar la educación hasta el bachillerato, ¿no? El tema de las becas, ¿no? Se habla, ¿no? Se estimulará con becas a estudiantes de excelencia, aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo, ¿no? El Ministerio de Educación, pues, y también, sí, sobre todo el Ministerio de Educación ha establecido todo un sistema de becas, ¿no? Para los mejores bachilleres, examen de ingreso directo a las universidades, hasta las públicas, dan esa cobertura a los mejores bachilleres. En las universidades privadas de igual manera, les obliga el Estado
el Ministerio de Educación a otorgar un 10% de su población universitaria, un 10% de becas, ¿no?, a los estudiantes, ¿no?, entre ellos indígenas o de pronto a sectores desfavorecidos, pero se ha establecido este sistema de becas. ¿Están escuchándome, estimados? Pareciera de que están calladitos hoy. Ayer, antes de ayer o el otro día estaban muy propositivos, ¿no? Marvin Arancibia, adelante. Doctor. Se escucha, doctor, se escucha. Vaya, Estamos escuchando. Marvin Arancibia, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. Me llamó mucho la atención lo que usted acaba de mencionar sobre no cómo el Estado no tiene una función suprema e inclusive económica, ¿no?, sobre la educación. Si bien esto incluye para hasta nivel de bachillerato, a modo solamente de reforzar mis conocimientos, tengo dos preguntas. Ahí la primera es, en este caso, ¿las universidades serían como independientes o tienen algo de ayuda del Estado? Pregunto esto porque pues recientemente aquí en Sucre, donde yo vivo, pues desafortunadamente está volviendo a suceder en las universidades lo que pasó el año pasado o el anteaño, si no estoy mal, que era que la universidad entró en déficit y no se pudieron llegar a pagar todos los salarios de los docentes y administrativos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues subir la matrícula, ¿no? Antes cuando yo estaba en la universidad, pagaba cerca de 30 bolivianos, pero un poco antes de salir, un año antes de salir de la universidad, ya empecé a pagar, creo, si no estoy mal, cerca de 200 bolivianos. Entonces, bucha, imagínese eso. Y cada año, y otra vez estamos como en esto, entonces lo más probable es que vuelva a subir la matrícula y así esperemos que no pase cada año, ¿no? Entonces mi pregunta es si el Estado tendría alguna responsabilidad ahí de poder ayudar a las universidades que están en este tipo de déficit o cuál sería su labor. Solo eso, doctor, gracias. En el caso de las universidades públicas, el sistema público de universidades, ¿no?, agrupadas bajo el CV, pues reciben recursos públicos, ¿no?, del TGN, ¿no? Creo que es el 0.5%, la cifra no estoy seguro, pero todos los recursos son fiscales, recursos públicos, ¿no? Lo que pasa es que el sistema universitario, en el marco de su autonomía, ustedes saben que la autonomía nace más o menos por allá, por 1918 en Argentina, y luego eso se expande, y en Bolivia más o menos se asume la autonomía desde 1930, ¿no? En ese marco, pues la autonomía hace de que el sistema administrativo en las distintas universidades tenga particularidades, ¿no? O sea, si bien existen procesos de rendición de cuenta, todo aquello, el Estado no tiene injerencia directa en las universidades. Las universidades son autónomas por el mismo hecho de que tienen un cogobierno, ¿no? Entonces ahí son los estudiantes, los docentes, los administrativos quienes deberían asumir el mejor modo de hacer administración en las universidades, ¿no? Entonces ahí de pronto si esto pasó creo el año pasado, universidades pequeñas, por ejemplo, como la Universidad Amazónica de Pando, la Michel Saracho y otras universidades que no estaban en capacidad de pagar, por ejemplo, el doble aguinaldo, ¿no? No tenían presupuesto, ¿no? En ese marco, pues el Estado no está obligado a poder, diríamos, subvencionar adicionalmente con otro tipo de recursos, ¿no? Sin embargo, desde ya los recursos vienen a través de TGN y también obviamente a través de las fuentes de IDH, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora el Estado no tiene ninguna obligación de subvencionar al sistema de universidades privadas. Lo dice claro la Constitución Política del Estado, ¿no? En cambio, las universidades públicas sí lo hace desde la asignación presupuestaria, ¿no? Por ejemplo, ahora las universidades están haciendo su POA para la siguiente gestión y lo están haciendo sobre la base de un techo presupuestario que el propio Ministerio de Economía y Finanzas fija para todas las universidades, ¿no? Sandro, adelante. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches, y colegas, buenas noches. Yo quisiera comentar un poco sobre estas leyes, la Constitución Política del Estado y la Ley 070, más que todo lo que se refiere a la educación.
Por ejemplo, en la ley 070, si no me equivoco, en el artículo 83, 81, 82 habla sobre las funciones de los gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Dice que es decisión plena de los gobiernos municipales para subvencionar o equipar a las unidades educativas fiscales y de convenio, tanto de educación regular como de alternativa. Pero en la práctica, en la mayoría de los municipios, me imagino que es así, no se cumple. Nosotros como sector de educación se va a reclamar al municipio con la ley en la mano que tienen que cumplir, pero ellos justifican de que no hay recursos económicos, hay recortes desde el Ministerio de Economía, todo eso. Y habla en la cuestión política del Estado, también dice que está asignado el 20%, pero yo creo que en la práctica tampoco se cumple. Eso yo creo que es como un análisis personal. Sería muy interesante, significativo, si los gobiernos municipales, departamentales, cumplieran como indica la normativa. Gracias. Sandro, ¿qué es tu apellido? ¿Sandro qué? Mamani, Hermógenes Mamani Espinosa. Sandro Mamanies, ¿no? Sandro Mamani. Muy bien. Tiene toda la Buenas razón. noches, doctor. Adelante, estimada Marcela, ¿no? Irma. Irma Condori. Irma, Sí, adelante. doctor, de la misma manera yo, a lo que me antecedía el compañero sobre si cumplen o no las municipalidades, es lo que sucedió, ¿no? La gestión pasada estuve en otro lado donde se hizo esas gestiones, en especial sobre equipamiento de mobiliario, ¿no? Y pasa como decía mi compañero, solamente es un decir pareciera, en vano vamos con solicitudes, con la ley en mano, hasta incluso a la final llegamos a que el papá tiene que traer su silla, su mobiliario. No, es muy, muy triste en otros lugares. También hay otros distritos que tienen todo, no hay una desigualdad y no sé cómo se podría decir si todos tienen esa oportunidad, no parece. Aparte de eso, en cuestión de los ítems, igual los papás tienen que hacer aportes y no son por lo menos para un ítem, son como para 4 o 5 ítems, ¿no? Entonces, es lo que era muy triste para mí. Mala experiencia tuve, ¿no? Por aquí, por allá, pero a la final, ¿quién queda mal como es el director o el distrital? Bueno, los papeles van, pero no hay resultados. No, nada más, doctor. Muchas gracias, Irma Condori. A ver, cerraremos con Marcela Sandoval, que está levantando la mano. Marcela, Bueno, adelante. gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Dos cosas, doctor. Primero, decirle que las clases de usted son muy interesantes, pero hay un pequeño detalle que me hacerle notar. Por ejemplo, mi persona no puede asistir muchas veces a las clases, pero aprovecha el fin de semana para ver los videos y para hacer las tareas. Entonces, tal vez pedir un poco de tolerancia, incluso en la llegada, ¿no? Porque yo trabajo en el área rural y muchas veces la señal no es muy buena. Eso uno. Y otro, acerca del tema que se está tratando en este momento. Evidentemente, las gobernaciones y las alcaldías nos hacen una jugada de llevarnos de un lado a otro. Yo trabajo en educación superior, en un tecnológico. Entonces, el derecho propietario, según contrato del tecnológico donde yo trabajo, era hasta que se termine de construir el tecnológico y posteriormente nosotros teníamos que pasar a tuición de la gobernación. Pero hasta la fecha, si bien se ha aprobado en el Consejo, no dan visos de solución. ¿Por qué? Porque no le dan ¿cómo le diré? La atención necesaria. También nosotros tenemos que pedir ítems, tenemos que hacer una serie de cosas y estamos en una suerte de que nosotros mismos tenemos que generar nuestros recursos.
La ley está muy bien, reconoce, respeta el funcionamiento, dice que son sin fines de lucro, pero al final nosotros como administrativos nos vemos en la obligación de hacer actividades para recaudar fondos y solo así podemos llegar a tener, no sé, algunas situaciones que necesitamos como ser datas y algunas cuestiones, incluso sillas, tenemos que comprarnos mesas, no tenemos a veces un escritorio para los docentes y todo lo demás. Entonces, yo pienso que si bien la ley está en ese sentido, la realidad dice que nosotros somos, desde la administración, quienes tenemos que generar las mejores condiciones para la educación. No estoy diciendo que el gobierno tenga la culpa, o que el alcalde, o que el gobernador, porque esta es una historia que viene desde hace 196 años atrás, no es ni de 10 ni de 20 años, ¿no? No sé si la solución es la ley, que está muy bien escrita, muy bien direccionada, pero no se dan las condiciones para que se puedan cumplir en todo lado, en especial en el área rural. En el área rural es donde más se sufre de estas situaciones que le estoy explicando, doctor. Esa sería mi participación. Muchas gracias, estimada Marcela Sandoval, Irma Condori y Sandro Mamani. Los comentarios han sido en el mismo sentido de ambas personas, ¿no? Efectivamente, vuelvo a reiterar, existen convenciones y acuerdos, la Constitución y obviamente las legislaciones educativas que van a siempre mostrar lo mejor en un sentido idealista, muchos dirán hasta utópico probablemente, ¿no? Pero ese es el marco normativo, así debería ser, ¿no? La educación. Y la realidad, lastimosamente, en algunos casos contradice, ¿no? Como lo decía Marcela, también Irma, es decir, a veces están en condiciones muy paupérrimas, de pronto, como lo decía la última participante, a veces no tienen ni escritorio, no tienen ni silla, tienen que hacer actividades, diríamos, actividades muy particulares para recaudar fondos, entonces no hay. Si bien, como lo decía Sandro, si bien la 070 establece responsabilidades, ¿no? En el ámbito municipal, es decir, son los municipios quienes deberían equipar, deberían hacer el arreglo de la infraestructura, mantener toda la parte de los predios de las instituciones educativas, el desayuno escolar, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente el techo presupuestario hace de que estas atenciones no sean eficientes, ¿no? O tengan ciertas limitaciones, ¿no? Si de pronto ves que una escuela, una unidad educativa realmente tiene una batería de baños muy deteriorado, ¿no? El municipio, como no tiene dinero, te puede decir, no tenemos dinero este año, ni modo, arreglárselas, ¿no? Entonces ahí efectivamente no se está asumiendo plenamente el derecho a la educación, ¿no? No está el Estado a través de sus instituciones, no está siendo garante del derecho a esa educación, ¿no? Sucede no solo en Bolivia, sino también en Latinoamérica, ¿no? En el ámbito de la educación superior, lo decía Marcela Sandoval, lo mismo, las gobernaciones tienen que asumir precisamente el tema del equipamiento, la infraestructura de los institutos técnicos y tecnológicos del Estado plurinacional, pero no lo asumen plenamente, ¿no? Obviamente el tema de los ítems es una tuición más desde el gobierno central, pero el tema del equipamiento deja mucho que desear. ¿Y eso qué significa? Si estás en un instituto tecnológico, educación superior, ¿no? De pronto donde pues no vas a desarrollar un contenido simplemente con la pizarra, con materiales convencionales. Necesitas ahí un laboratorio bien equipado, necesitas algún lugar, por ejemplo, donde se hagan modelaciones, simulaciones, etcétera, etcétera. Y eso significa inversión, ¿no? Y las gobernaciones, por supuesto, no hacen el trabajo tal vez en ese sentido. Y ahí obviamente el proceso formativo es pues un tanto débil, por no decirlo deficiente, ¿no? Y por supuesto que el tema de la calidad de la educación ahí queda en serios cuestionamientos, ¿no? Sin embargo, la realidad se da en ese sentido, lo sabemos, no solamente eso en Tupiza, en Tarija, qué sé yo, de pronto en alguna región del país, sino en La Paz mismo se ve eso, ¿no? Y lastimosamente frente a eso el docente tiene que ingeniarse, el docente muchas veces tiene que
ver la mejor manera de poder sobrellevar, ¿no? Porque al final tienes que hacer reportes, informes, evaluaciones, etcétera, etcétera. Esa es la cruda realidad. Pero en un sentido normativo, vamos a seguir viendo cómo debería ser la educación. Doctor, ¿puedo hablar? Adelante, ¿quién es el que está? Benigno, creo que es, ¿no? Sí, Benigno Flores, doctor. Benigno, ¿cómo estás? Adelante. Bien, doctor. Bueno, el tema en realidad es sumamente, no diré interesante, sino que es muy importante. Yo creo que es un problema que han reflejado hace rato mis colegas. Yo veo personalmente que ya es de tipo estructural. ¿Por qué digo estructural? Porque parece que los bolivianos y las bolivianas no tenemos conciencia real de lo que debe ser la educación en nuestro país. He podido ver, por ejemplo, he tenido alguna vez la oportunidad de estar trabajando en una alcaldía acá en la ciudad del Alto. Yo veía, por ejemplo, efectivamente había presupuesto y demás cosas, pero ¿qué hacía, digamos, el director del Departamento de Educación? Yo veía, por ejemplo, que ese personal no absolutamente desconocía lo que es un diagnóstico, un estudio real de la educación. Su equipamiento, infraestructura, todo aquello, laboratorios, todo aquello, no lo hacía. No sé si es por desconocimiento o sencillamente era como un sabotaje, digamos, al gobierno central. Pero yo veo, doctor y colega, yo veo que aquí está, digamos, a nivel conciencial de cada persona, de cada profesional. Si yo asumo un cargo, pues tendría que yo ver el tema de la gestión. No solamente yo voy a estar, digamos, a fin de ganarme mi salario y demás cosas, ¿no? Tengo que hacer gestión. Entonces, gestión, ¿desde qué momento? Desde hacer un diagnóstico real, un estudio crítico, para poder plantear una acción de reingeniería de los problemas que, por ejemplo, se presenten, ¿no? Yo veo eso, doctor. El tema de las universidades, por ejemplo, doctor, educación superior, rato una colega hablaba. Yo veo, por ejemplo, el tema de las universidades que están totalmente aisladas del contexto real del país. Yo tengo entendido hace 36 años que salí de la UMSA, pero yo veo ahí la universidad se ha divorciado por completo de su pueblo. La UMSA, con la Facultad de Ingeniería menos, ni siquiera hace sus prácticas, sus estudios, sus pasantías en la alcaldía, por ejemplo, no sé, está totalmente divorciado. Yo pienso que había que plantear, digamos, nuevas acciones. Y lo propio, ¿no? En las escuelitas. Yo estoy por años, estoy por una provincia, por Batalla, provincia de los Andes. Yo veo, existen calidad de infraestructura, pero también el problema de la alumnada ya está. Tienen mobiliario y demás cosas. Yo veo que ahí también está el problema de mis colegios. Yo soy maestro, doctor. Estoy ejerciendo en el ejercicio de la profesión hace 52 años. Yo soy consciente de todo aquello. Yo veo, por ejemplo, los profesores estamos también saboteando. No tenemos esa conciencia social real de que nosotros, como usted nos ha indicado, no tenemos ese objetivo de poder, por ejemplo, de desarrollar, usted dijo, ¿no? Una educación integral, ¿no? Que todos los contenidos que, por ejemplo, rescatar del medio y a partir de ese medio, pues formar talentos con una visión productiva, conciencia social, que hagan valor, todo aquello. Yo creo, doctor, habría que trabajar mucho en este contexto. Por eso yo veo con mucho atino este módulo. Realmente me ha gustado y me ha jalado de la oreja. Caramba, qué interesante. Tenemos que poner de práctica. Y ojalá que nosotros estamos en este momento participando, tomemos esa acción, esa conciencia social real de lo que significa nuestro país. Doctor. Eso tal vez estoy sesgando, ¿no? Pero yo siento, he vivido, he palpado todo aquello y digo, ¿qué alternativa ahora? Doctorado creo que es una alternativa. A partir de ello creo que yo soy alteño y como alteño creo que yo puedo plantear algunas acciones en mi municipio, ¿no es cierto? Eso es mi sentir, doctor. Posiblemente tenga
mis expresiones, algo de sesgo, pero no sé, eso puedo decir, doctor. Muchas gracias, Benigno Flores, como siempre, muy importante su participación. Creo que ambos aprendemos en ese sentido. Veo que Benigno tiene mucha experiencia, no solo en educación regular, sino también tiene su propia perspectiva, su propio punto de vista, ¿no?, de la educación superior universitaria. En el ámbito de la educación regular, entonces, hay las instituciones, los colegios fiscales, de convenio, particulares, el Estado reconoce a las instituciones privadas como tal, ¿no? Sin embargo, a ver, tocaremos algo de las universidades. Marvin Arancibi hacía un comentario hace rato y aquí está algo de la respuesta, ¿no?, para Marvin, ¿no? El artículo 92 de la Constitución Política señala que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía, ¿no? La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes y presupuestos anuales, ¿no? Entonces ahí vemos cómo en el marco de la autonomía universitaria se desarrollan estas funciones, ¿no? La administración de sus recursos, nombramiento de autoridades, ¿no?, hasta aprobar sus presupuestos anuales, ¿no? Y obviamente, si hay una buena o mala administración en la universidad, pues va a depender precisamente de ese claustro, ¿no?, de docentes y administrativos, ¿no? Y la pregunta que también hacía, ¿es posible que el Estado pueda financiar? Es posible, porque son universidades públicas, ¿no? Pero, como lo decía Irma, Marcela, también Sandro, ¿no?, muchas veces la realidad hace de que estas subvenciones no lleguen como debería ser, ¿no? O sea, es más, incluso hasta ni se den siquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque el presupuesto no alcanza para poder atender a todas las instituciones públicas, ¿no? Entonces, las universidades, por ejemplo, en el artículo 92 señala también que las universidades públicas constituirán en ejercicio de su autonomía la Universidad Boliviana, ¿no?, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central de acuerdo con un plan de desarrollo universitario, ¿no? O sea, sabemos que el CV, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, pues precisamente aglutina, ¿no?, o por lo menos constituye el sistema mismo de las universidades bolivianas, ¿no? Por eso es que las universidades se extienden, sobre todo las públicas, se extienden el diploma académico y el título profesional con validez en todo el territorio nacional, ¿no? También el Estado tiene que garantizar la carrera docente y un salario digno al docente, ¿no? Y creo que aquí se ha avanzado. Ustedes saben de que antes de la 070, antes de las últimas disposiciones en materia educativa, pues el maestro no tenía un salario adecuado, ¿no?, al sacrificio, al empeño que le pone el docente, ¿no? Sino la remuneración siempre ha sido muy, por no decirlo muy mal, ha sido muy deficiente, ¿no? Pero creo que esto también ha ido mejorando progresivamente, y el artículo 97 señala que es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el magisterio a través de las escuelas superiores de formación superior. La formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intercultural, intracultural, plurilingüe y científica, ¿no? Entonces, el Estado garantiza al sistema, ¿no es cierto?, de los docentes, ¿no? Para eso señala a las escuelas de formación como las instancias que van a asumir el tema de la capacitación docente, ¿no? Y ahí tenemos al Profocom, ¿no? También tenemos a la UNEFCO, ¿no? El Profocom, sobre todo, ¿no?, desde lo nacional, que intenta atender a todos los docentes, ha lanzado programas de diplomado, maestría, y recientemente, ¿no?, han inaugurado su programa doctoral, ¿no? Pero hay que ver también de que estos procesos de capacitación o de formación continua tengan pues eco diríamos, en la calidad de la educación, ¿no? La formación docente tiene que ser plurilingüe, ¿no? Eso significa de que el docente tendrá que aprender a hablar
el idioma nativo, de pronto el inglés y los idiomas que se necesiten, ¿no es cierto?, para el ejercicio de sus funciones en un determinado contexto. Si Benigno, por ejemplo, trabaja en batallas, pues seguramente habla el Aymara, ¿no? Si Benigno, por ejemplo, se va a trabajar a Cochabamba, pues tendrá que aprender el quechua para poder también desarrollar sus clases de manera bilingüe, trilingüe, etcétera, etcétera, ¿no? La formación docente fiscal es gratuita. Todas las normales hoy en día son fiscales. Han desaparecido las normales privadas como la normal católica, la adventista y muchas otras normales, ¿no?, que tenían carácter privado. Todas las normales, todas las escuelas de formación docente hoy son fiscales, ¿no? La actualización docente, la inamovilidad del personal docente, sobre todo esto de la inamovilidad del personal docente hace también que sea atractivo el ejercicio de la docencia, ¿no? Por eso es que cada año las filas enormes, ¿no?, que se forman en las normales, en las escuelas superiores para poder ingresar a estudiar en la normal. Todo el mundo ve que esta inamovilidad del personal docente es saludable. ¿Quién no quiere estabilidad laboral, ¿no? Entonces, en cambio, quienes somos profesionales libres no tenemos la inamovilidad laboral. Tenemos que estar trabajando en las instituciones donde pues tengamos el espacio de trabajo, ¿no? O sea, buscándonos pega, como decimos vulgarmente. Sin embargo, creo que hay este gran privilegio en el marco del escalafón docente, obviamente para los maestros, ¿no? El salario digno, que creo que también eso ha ido mejorando de manera muy significativa, ¿no? Pero creo que por lo menos no será el mejor salario que recibe el docente, pero por lo menos es un salario digno, ¿no? Eso creo en materia de educación, Esto es lo que se refiere a la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahí quiero lanzar dos preguntas, ¿no?, para que también esto, por si acaso, vayan ustedes, como quien dice, desarrollando en función a su segundo trabajo. Hoy lo voy a subir la segunda tarea a plataforma para que también vayan desarrollando. No son trabajos complicados, ¿no? Es un trabajo un poco mucho más, diríamos, de concreción de lo que se ha aprendido, ¿no? Quiero que en este segundo trabajo correlacionen, ¿no?, entre las consignas o mandatos de los organismos internacionales, ¿no?, y cómo esto precisamente se articula, ¿no?, con nuestra legislación educativa. Pero hasta aquí simplemente con la Constitución, porque no hemos hablado todavía la 070, solo vamos a hablar la siguiente clase, ¿no? Entonces quiero un poco que vean esto, este trabajo, ¿no? Que me digan, por ejemplo, sí, vemos de que el tema educativo abordado desde la Constitución Política del Estado, ¿no?, tiene su nexo, tiene su convergencia con estos organismos internacionales por esto, por aquello, o no tiene, o le falta esto, es decir, hay que hacer un análisis cualitativo. Pueden utilizar una pequeña descripción, ¿no?, o pueden utilizar mapas conceptuales, esquemas didácticos, véanlo ustedes, ¿no? Pero quisiera un poco que esta parte quede claro, ¿no? O sea, no es como de pronto a veces los politiqueros nos muestran, ¿no? De pronto decir, no, es que nuestro Estado plurinacional, o sea, somos únicos, ¿no? Que de pronto la Pachamama, que nuestras deidades, ¿no? Si vemos, muchas cosas de estos elementos ya estaban en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Si vemos que el derecho a la educación, el respeto a la educación, los valores y principios vienen desde las mismas convenciones internacionales. Entonces, quiero un poco que en ese sentido vayan haciendo este segundo trabajo. ¿Les parece? ¿Se han perdido? ¿Qué pasó? No hay respuesta. Bueno, estimo de que están en eso. En el ámbito universitario, queridos colegas, esto no es para la tarea, pero es la segunda parte de lo que les quería comentar, ¿no?
no solo existen las universidades públicas autónomas, ¿no? ¿Quién me podría decir cuáles son los tipos de universidades que existen en el país? Hola. Sí, doctor, el de régimen especial. Muy bien. ¿Quiénes están ahí en el régimen especial? Las privadas. No, los militares y Muy bien. la policía. Muy bien, militares, policías en el régimen especial. Las privadas, lo dijo muy bien. Falta uno más ahí. Las indígenas. Ciudades indígenas. Muy bien, entonces hay 4 tipos de universidades, ¿no? Las públicas autónomas, las universidades privadas, las universidades públicas indígenas, porque también son públicas, ¿no? Porque funcionan con recursos públicos igual, públicos indígenas, y las de régimen especial. Esas 4 universidades existen en el país y sabemos que en el marco de las universidades privadas, pues el Estado no subvenciona a las universidades privadas, ¿no? Los títulos académicos son otorgados por la universidad privada y los títulos profesionales por el Estado boliviano a través del Ministerio de Educación, ¿no? En ese marco, el sistema público agrupado, ¿no?, en la Asociación Nacional de Universidades Privadas, en la ANUP, pues tiene su propia estructura, ¿no? En ese marco, pues existe ya modelos educativos, sobre todo ellos adoptan bastante el modelo educativo por competencias, es decir, hay que formar a los profesionales en función a lo que requiere el mercado laboral, a lo que requiere digamos, el mundo de la globalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y las universidades privadas pues han crecido de manera muy significativa, ¿no? Las universidades públicas tienen presencia uno por departamento, ¿no? Salvo en el caso Potosí, existe por ejemplo la Siglo XX y la Tomás Frías, ¿no? Y en La Paz también la UMSA en La Paz, la UPEA en el Alto, ¿no? En esos casos. Pero las privadas un poco han crecido de manera muy abrupta, ¿no? Por ejemplo, la Univalle, ¿dónde está? No solo está en La Paz, tiene presencia en Cochabamba, tiene presencia en el Beni, tiene presencia en Santa Cruz, entonces tiene presencia en varios lugares, ¿no? Con varias unidades, entonces han empezado a crecer de manera muy abrupta, ¿no? Entonces pareciera de que las universidades privadas han entrado en un escenario de mercantilización de la educación, ¿no? Y por supuesto, seguramente si alguien forma parte de la universidad privada tendrá diríamos, sus argumentos o contraargumentos, ¿no? Pero eso sucede con el sistema público de universidades, ¿no? Entonces hay también un divorcio entre el sistema público y el sistema privado de las universidades, ¿no? Si tú quieres ser, por ejemplo, docente del sistema público, no te aceptan el título de una universidad privada, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente hay cierto recelo, ¿no?, en ambos sistemas, ¿no? En el ámbito de las universidades indígenas, bueno, hay 3 universidades indígenas, ¿no? La Universidad Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas, que está en el Chaco boliviano, está por Chuquisaca, la Universidad Quechua Casimiro Huanca, que está en Chimoré, en Cochabamba, y la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari, que tiene presencia aquí en el lago Titicaca, en Huarizata, Cuyahuani, ¿no? Bueno, del cual yo soy rector de la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari desde el 12 de enero. Entonces, las universidades indígenas pues trabajan con recursos públicos, ¿no? Todos los estudiantes son becarios en las universidades indígenas, tienen residencia universitaria, alimentación gratuito, simplemente pagan 35 bolivianos por todo el año, derecho a la matrícula y todo es gratuito, ¿no? Sin embargo, los títulos profesionales son emitidos por el Ministerio de Educación, ¿no? Y no por la propia universidad, salvo el título académico, ¿no? Y en este momento, las universidades indígenas forman parte de la red de universidades indígenas de Latinoamérica. No hay tanto interés en las universidades indígenas de poder formar parte del sistema público de universidades, ¿no? Porque los modelos educativos son muy distintos, ¿no? En el caso de las universidades indígenas, pues
Se da continuidad al modelo educativo sociocomunitario productivo, no se trabaja en función al modelo por competencias, ¿no? Y obviamente el tema de la vinculación comunitaria, la interacción comunitaria, es muy importante en las universidades indígenas. Trabajar los contenidos más en el área productiva es fundamental. Entonces hay algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a modelo educativo como tal. Y las universidades especiales, como la Universidad Policial y obviamente la Universidad Militar, ¿no?, y por ahí también la Universidad de la Armada, creo, ¿no? Entonces, tienen obviamente otro régimen, ¿no?, que obviamente tiene más parecido a al colegio militar, qué sé yo, ¿no? Por ese lado. Entonces, son regímenes muy distintos, ¿no? Pero ese es el sistema universitario en el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Y a ese nivel muchos pues no tienen acceso, ¿no? Sobre todo personas de escasos recursos o que de pronto no pueden ingresar al sistema público de universidades, y peor todavía a las universidades privadas que no pueden pagar una colegiatura tal vez de 1.000 bolivianos, 900 bolivianos o 1.200 bolivianos mensual, ¿no? Y a esos niveles es bastante complicado, ¿no? Pero estas universidades también tienen que estar alineadas en función a esos preceptos, ¿no?, a esas recomendaciones internacionales. ¿Alguna consulta, estimados colegas? ¿Qué pasó, colegas? ¿Se han quedado medio callados, asustados, timoratos? El clima, doctor. Clima frío para los que están en La Paz, en Potosí, cálido para los que están en Tarija, en Santa Cruz. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Doctor, una consulta. Desde hace un par de años ha habido más un poco la situación, ¿no?, del posgrado en las universidades privadas, tanto que en las públicas. Bueno, al menos desde la perspectiva que yo me iba fijando cada gestión. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que ahora ya hay tanto en las públicas como en nuestra universidad, la UPEA, he visto también en la del siglo XX de Potosí, pero he escuchado algunos, bueno, se podría decir algunos comentarios en los cuales decían, ¿no?, que el posgrado, en este caso, bueno, en las universidades privadas, dice que a nivel un poco de convenios, creo que es cierto que se puede terminar en otros lugares. Esa es tal vez una duda, doctor, creo que no va al caso, pero sí es una duda que sí quería consultar, porque mire, un ejemplo le voy a dar. Cuando yo me inscribí a este curso, tengo una compañera que se inscribió a un curso que estaba dando una universidad privada, si mal no me equivoco, era, no sé si era Domingo Sabio, no recuerdo bien el nombre de la universidad. La cuestión es que me dijo, yo terminando hasta cierto curso voy a concluirlo en otro país, me dijo, y yo era, no sabía eso. Le dije, justamente esa era una duda que tenía, doctor. Por favor, si me puede aclarar. Las universidades privadas han entrado en esa dinámica. Muchos obtienen la doble titulación, así lo llaman, ¿no? La Universidad Católica ha entrado más en ese escenario, por ejemplo, como la Universidad Católica está de pronto también en Chile, en Perú, en otros países, existen esas figuras de la doble titulación, ¿no? Igual la UPB, por ejemplo, que también tiene convenio con otros países, con otras universidades. Entonces, entran en esa coyuntura. En los posgrados, de igual manera, ¿no? Entonces, mucho depende precisamente de cómo se hace gestión desde esas universidades, pero se dan esas posibilidades. En el sistema público no hay todavía esa doble titulación, ¿no?, porque es exclusivo, ¿no? Hay una competencia exclusiva de la universidad pública para poder emitir los diplomas, pero las privadas y también hay universidades, no simplemente las que tenemos, por ejemplo, la Atlantic University y muchas otras universidades transnacionales, ¿no?, que no tienen autorización de funcionamiento en el país, pero ofertan cursos virtuales, ¿no?, maestrías y doctorados virtuales, ¿no?, a nivel de Latinoamérica. Entonces uno se inscribe, pues
sigue el curso desde Bolivia y te ofrecen muchas gangas, ¿no? A nivel de obtener, por ejemplo, titulaciones intermedias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas universidades a veces lo hacen más con fines mercantilistas, ¿no? No viendo tanto el tema mismo de la calidad de la educación. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Hay que ver también uno en qué tipo de universidades, qué tipo de programas abordan esas universidades también, ¿no? Entonces hay que ver esos aspectos, pero sí existen estas posibilidades de doble titulación. Ah, ya, doctor. Gracias, muy amable por la aclaración. Ahora hay que ver también eso si tiene validez. Por ejemplo, si usted hace un título, un curso, digamos, en esa universidad virtual que es la Atlantic University, creo que es, sí, es esa, de pronto uno obtiene su magíster y su doctorado, ¿no? Pero cuando usted quiere ejercer el doctorado o la maestría en Bolivia, no tiene validez. Es como si no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, por eso es necesario recabar muy bien la información, pero sobre todo, yo diría, es más confiable nuestras universidades bolivianas, ¿no? Es más confiable porque sabemos de que el título tiene validez en el contexto boliviano, ¿no? Hay muchos que se han frustrado, incluso algunos que han conseguido beca en algunas universidades del extranjero, pero que a veces no tienen convenio con nuestras universidades bolivianas o no son reconocidas por nuestro Estado, y el título pues ahí queda como un saludo a la bandera. Hay que tener mucho cuidado en dónde inscribirse, ¿no? Que en dónde hacer una universidad. Pero eso también mucho depende ya diríamos, de la capacidad y de la habilidad de poder investigar, ¿no? La institución en la que uno va a matricularse. Doctor, una consulta más. Y en este caso, para corroborar, ¿hay una instancia en la cual se puede, no sé, preguntar Claro, de forma general? Porque como usted lo claro que sí. indicó, he visto, por ejemplo, en las etapas que hemos tenido de la cuarentena, había varios, ¿no? El tema de programas desde México. Me recuerdo diplomados y más que todo a la parte del magisterio. Y bueno, yo sinceramente, justamente por lo que usted indica, el tema de si hacen valer o no el título acá en nuestro país, es que tal vez un poco me he quedado con la duda y no he podido optar por algún curso. Y bueno, quisiera saber si hay una entidad en la cual yo puedo ir y corroborar, porque las universidades, doctor, te ofrecen de todo, porque yo misma estaba en eso, ¿no? Te dicen esto hay y esto, y al final yo creo que desde una perspectiva te hacen dar, en este caso, incluso el tiempo mismo, ¿no? Pueden ofertar menos tiempo que el que reglan, bueno, me imagino que según reglamento está para el tema de posgrado, y de una otra forma esas cositas llaman la atención. ¿Cuál sería esa institución, doctor? Bueno, simplemente hay dos, por ejemplo, el Ministerio de Educación en la Dirección General de Universidades, ¿no? Ahí tienen toda la referencia y usted dice, quiero seguir este curso en tal universidad, no sé si está reconocida en nuestro contexto, y ellos le van a decir, tienen un pequeño sistema, le dirán sí, no, en el Ministerio de Educación, Dirección General de Universidades, ¿no? Está en el segundo piso del Ministerio de Educación, y en todo caso, si es una universidad, digamos, con grandes trayectorias en el ámbito internacional, como la Harvard, como la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades, como la de Lovaina y muchas otras, si tienen convenio con el CV, con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que está en la ARCE. Entonces, estas instancias son las que acreditan, ¿no? Por ejemplo, si usted hace un curso internacional en el extranjero, cuando retorne, pues va a tener que hacerlo revalidar el título, ¿no? Sea con el CEUP o con el Ministerio de Educación. Entonces, en estas instancias hay que hacer la consulta correspondiente. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. La última parte no se escuchó porque están, creo, con audio. Su micrófono, No sé si por pueden favor. pagar, compañeros. Sí, están ahí comentando, creo que ya están cansaditos. Yo les voy a... Por favor, el micrófono, no sé quién está ahí. Compañera, por favor, el micrófono. Bueno, ahora sí, lastimosamente. Tengan mucho cuidado, estimados doctorantes, por favor, para la siguiente clase el día miércoles.
apaguen su micrófono, pareciera un conversatorio sencillo. No, estamos hablando precisamente del problema educativo en los distintos niveles y creo que hasta aquí hemos logrado revisar hasta la Constitución en lo inherente al tema educativo. El día miércoles vamos a ver la ley 070, el modelo sociocomunitario productivo. También hasta el día viernes trataremos de agotar las 4 unidades didácticas. Y en ese marco hoy les voy a poner la consigna de la segunda tarea, ¿no? Solamente las tareas tienen validez, aquellas que se suben a plataforma. Reitero, yo no voy a aceptar tareas o trabajos al WhatsApp o de pronto al correo personal, porque hay una plataforma en la que uno tiene que hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Con todo eso, muy agradecido por esta sesión. Más bien, nos vemos el día miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche, y reiterarles mis disculpas por la última sesión del viernes, que tuvimos un pequeño corte por el tema de la señal, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, Buenas doctor. noches, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos.